Ahora, las personas que nos están acompañando, los invitados que tenemos el día de hoy. Saludo en Caracas, Venezuela, Antonieta Mendoza de López. Ella es la mamá del líder opositor y preso político Leopoldo López. Señora Antonieta, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches a toda la audiencia de este maravilloso programa. Y también saludamos en Caracas, Venezuela, a la esposa de otro preso político. Es Mixi Capriles de Ledesma. Ella es la esposa del alcalde metropolitano de Caracas, quien es un preso político del régimen chavista. Ella ayer estuvo en la Fiscalía General de Venezuela en compañía de sus abogados solicitando la liberación de su esposa. Señora Mixi Capriles, bienvenida a La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, queridos hermanos colombianos. Muy buenas noches, Antonieta, Claudia y ese querido canal que nos cobija hoy una vez más, NTN. Pues bien, hoy queremos hablar con ustedes porque son víctimas directas, familiares directas de presos políticos venezolanos, de disidentes que hoy están encarcelados. Señora Antonieta Mendoza, voy a comenzar con usted. Quiero conocer su opinión frente a estas declaraciones que ha entregado el fiscal que prácticamente envió a la cárcel a su hijo. ¿Usted qué opinión le merece estas acusaciones que le hizo Franklin Nieves a la directora de contenidos de NTN 24 y Dania Chirinos? Tengo aproximadamente 48 horas desde que el exfiscal Franklin Nieves, en una entrevista con Fernando El Rincón en CNN en español y luego ayer con Dania Chirinos, lo he escuchado una y otra vez. Y digo que tengo 48 horas desde que lo escuché por primera vez. Y lo que estoy sintiendo en este momento, después de haberlo escuchado de nuevo, es un profundo dolor. Es un profundo dolor por Venezuela. Es un profundo dolor por lo que ha sido la farsa de este Poder Judicial, como él mismo dijo, arrodillado a las complacencias del Ejecutivo, de un régimen dictatorial. Y no hablo solamente por el dolor que siento por tener a mi hijo encarcelado más de 18 meses. Es el dolor que siento por Venezuela, el dolor que siento por todas y cada una de las madres de los 78 presos políticos, el dolor que siento por las madres que han perdido a sus hijos víctimas de la violencia, las madres que perdieron sus hijos, las 43 víctimas de la agresión de lo que pasó el año pasado para tratar de callar una protesta pacífica. Y para terminar, por todas las madres que sufren en Venezuela por la escasez, por la inflación, por la inseguridad. Siento un inmenso dolor en este momento. Señora Antonieta, me gustaría que usted misma le explicara a nuestros televidentes cuál fue el papel que jugó ese fiscal en la condena de su hijo. Lo hemos escuchado completamente arrepentido en esa entrevista que le concedió a Dania, pero usted lo vio y lo conoció en el momento en el que él estaba en Venezuela, en el instante en el que él era el que presentaba esas pruebas falsas contra su hijo. ¿Cómo se comportaba él en esas audiencias? Bueno, primero, que el que firma la acusación contra Leopoldo para la orden de captura es Franklin Nieves, y él lo explicó muy bien, lo explicó en ambos programas, cómo fue el proceso, que de verdad que me dio muchísimo dolor, yo sabiendo que se estaba una orden de captura contra mi hijo inocente y todo lo que se estaba confabulando a espaldas de la verdad, a espaldas de una ilusión, de una protesta pacífica por una mejor Venezuela. Me preguntas cómo se comportaba. Lo vi el primer día del juicio. Él hizo equipo de trabajo, trabajaban en equipo Franklin Nieves y Narda Sanabria, eran los dos fiscales acusadores, cada uno con un estilo propio, como sucede en todos estos procesos. Ahora, el fiscal Franklin Nieves fue una persona dura contra Leopoldo. Y recuerdo, y él me tiene que estar oyendo, una de las cosas más duras que yo escuché fue el último día, el día que fue condenado Leopoldo, puso una visual donde estaban las 43 caras de las víctimas de las protestas. Y dijo, y Franklin Nieves lo sabe,
Leopoldo es culpable de estas 43 víctimas. ¿Qué sucedió después? Creo que es la primera vez que lo digo. Leopoldo, cuando le toca defenderse, que por cierto fue la única persona que no le permitieron tener apoyo audiovisual, empezó a describir cada una de las víctimas, de las 43 víctimas, y quién había asesinado a esas 43 víctimas. La fiscal Narda Sanabria se levantó y dijo objeción. Y ahí empezó, eso yo lo puedo llamar un ping-pong porque lo viví por 900 horas, cuando finalmente la juez Susana Barreiros, y lo digo, tuvo que decirle a López, López, esto no forma parte de este proceso. Y Leopoldo dijo, ¿cómo no va a formar parte de este proceso si el fiscal Franklin Nieves me acaba a mí de acusar de estas 43 víctimas? La juez Susana Barreiros, y algo importante, dijo, esas 43 víctimas no tienen nada que ver con este proceso. Y lo digo porque Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, todavía después de la condena han hablado de Leopoldo como el asesino a través de su palabra de las 43 víctimas. Y fue Franklin el que puso esa visual y no lo puedo olvidar. Y por eso es que impactan estas declaraciones explosivas que ha entregado el fiscal Franklin Nieves en las últimas horas al programa La Tarde. Voy a conectar también hasta ahora a Mixi Capriles de Ledesma, ya la esposa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien también es otro de los presos políticos que en este momento está enfrentando un proceso judicial ante la justicia venezolana. Señora Mixi Capriles, para usted, ¿qué significado tiene estas declaraciones, teniendo en cuenta que su esposo se está enfrentando a esa justicia que hoy este fiscal acusa de responder a los intereses del chavismo? Bueno, pienso como venezolana que lo que hemos vivido en relación a Leopoldo López y a este fiscal que finalmente habla con su verdad, con la verdad. Oír a Antonieta de López expresando el dolor que ella como madre, y al igual que todas las madres y todos los familiares de nuestros presos políticos, es algo que realmente es espeluznante. Lo importante de lo que se está señalando es que el gobierno, en este instante en el que estamos hablando, sabe perfectamente bien que lo que este fiscal ha dicho es la verdad. Creo que la lectura que le debemos de dar a esto es la que le debe los que están supuestamente impartiendo justicia, los que de una u otra manera están firmando. Mientras solucionamos ese problema técnico, señora Antonieta Mendoza de López, también quiero preguntarle sobre el momento en el cual este fiscal venezolano hace esta denuncia, en el momento en el que él rompe su silencio. ¿Para usted tiene sentido que él lo haga hoy en los Estados Unidos, donde busca asilo, y no lo haya hecho antes, quizás cuando estaba en Venezuela y aún no había sido condenado su hijo a más de 13 años de prisión? Bueno, yo creo que es muy claro que él tuvo que huir de Venezuela para poder exponer su verdad. Yo me imagino que él temía por su vida, temía por la vida de su señora, temía por la vida de sus hijos. Es una cosa que todos estamos expuestos a eso. Y él lo dijo ayer con Idania. Él esperó la sentencia, porque si no hubiera sido él, hubiera sido otro. Ahora, ¿por qué no lo hizo antes? Bueno, su conciencia lo dirá. Con la voz entrecortada, Franklin Nieves le pidió perdón a la familia de Leopoldo López. En la segunda parte de esta reveladora entrevista que sostuvo el jurista venezolano con Idania Chirinos, este fiscal aseguró que lo que hizo con el líder opositor fue una atrocidad. Él reconoció esto. En el mismo diálogo, el padre del dirigente del Partido Voluntad Popular le respondió. Veamos cómo recibió el perdón del hombre que llevó a su hijo a prisión. ¿Qué le dice usted al señor López? ¿Cómo se repara realmente un acto de ese tipo? Es decir, son 13 años de cárcel para Leopoldo López por las diligencias del Ministerio Público donde usted estuvo involucrado.
Bueno, creo que, señor Leopoldo, verdad que yo le pido perdón por toda esa atrocidad y esa separación que ha causado mi persona a toda la familia López Mendoza. Por eso, y esa fue una de las razones por las cuales yo decidí hablar. Cuando yo llevaba a mi hija Bárbara a la escuela donde estudiaba, en el Colegio Cristo Rey, siempre iba con mi esposa y yo a llevar a Bárbara. Y toda y cada una de las personas, de los padres, pues llevábamos siempre a sus hijas, las entregábamos en la puerta y iban a estudiar, pues. Y la única persona que yo no veía que la llevaba a sus padres era Manuela, porque la llevaban unas personas extrañas y la dejaban en la puerta para que acudiera a estudiar. No, y ese sentimiento de culpa siempre lo llevé en mi corazón. Yo cuando escuché también esa sentencia, 13 años y tantos meses, tantos días y tantas horas de prisión, yo dije, yo no puedo permitir más este sufrimiento de la familia López Gil para que pasen 13 años más, para que puedan estar unidos nuevamente. Una cosa es saber que el juicio era un juicio amañado, fabricado, montado, y otra que de repente aparezca un fiscal a quien usted vio acusando a su hijo y a los estudiantes y diga que sí, que todos tenían razón. ¿Cuál es su posición frente a todo esto? Bienvenido. No, evidentemente uno tiene sentimientos muy encontrados en esta situación. El primero, desde luego, es una primera sensación de náusea, de ganas de vomitar ante el enfrentamiento de esta realidad que vivimos en Venezuela, no solamente con el caso de Leopoldo, particularmente en el caso de Leopoldo, pero en toda Venezuela. Esto a mí me ha causado, yo diría, hasta ni siquiera náusea, dolor por mi país, dolor por lo que vive en mi país y lo que vivían mis compatriotas. Eso me imagino que es lo que le ha pegado en el alma al fiscal Nieves para haber tomado la decisión de por fin salir y decir, mire, no puedo con tanta porquería, me estoy ahogando en un estiércol y no puedo resistir vivir en esta, me van a perdonar las palabras porque las que me vienen son demasiado fuertes para usarlas en público, pero esto es un chiquero judicial en el cual nos han metido. Ahorita yo confío en que los jueces que le corresponda conocer a la apelación de su hijo tomen conciencia de las palabras que yo he manifestado y que anulen ese juicio y le decreten la libertad plena a su hijo Leopoldo López para que pueda estar nuevamente su familia unida. Y de verdad, nuevamente, no sé cuántos perdones tendré que pedir, ¿verdad? Nunca es tarde, señor López, para arrepentirse. Nunca es tarde, como piensa mucha gente y muchos venezolanos, para la posición que asume el fiscal Nieves. Nunca es tarde. De humanos es el errar, de humanos sabios es levantarse del error y continuar el camino. Regreso a Caracas, Venezuela, con Antonieta Mendoza de López, mamá del líder opositor y preso político Leopoldo López. Señora Antonieta, en este momento ustedes han apelado el fallo que condenó a Leopoldo López, que condenó a su hijo a más de 13 años de prisión. ¿Usted confía que luego de esta declaración de este fiscal,
¿La justicia venezolana cambie ese fallo y realmente haga justicia y deje en libertad a Leopoldo López? Me cuesta mucho decir públicamente qué es lo que va a pasar después de todo lo que hemos visto en estos últimos casi 20 meses. Pero sí quiero, y se lo quiero decir a los jueces, a los magistrados que van a tener en sus manos el caso de mi hijo Leopoldo. Tienen una oportunidad de oro de rectificar, tienen la oportunidad de declarar el juicio nulo, la sentencia nula y la condena nula. Eso sería una muestra de que en Venezuela se empezaría a reconocer que existe separación de poderes. La verdad está con nosotros, ha estado siempre desde el primer día que empezamos nosotros a denunciar nacional e internacionalmente el caso de Leopoldo y de todos los prisioneros políticos. Señores magistrados, son 3, no sabemos quiénes son, pero ante ustedes les hablo con la mano en el corazón, con la mano de todas las madres venezolanas. Actúen, oigan a su conciencia, declaren este juicio nulo y dejen a mi hijo Leopoldo en libertad, que es lo que tenía que haber pasado desde el primer día. Señora Antonieta, ¿usted perdona a este fiscal? Sí, lo dije ayer en la oportunidad que fui con el doctor Juan Carlos Gutiérrez a la Fiscalía, donde se introdujo un recurso para solicitar una investigación sobre todos los hechos delictivos que sucedieron durante el proceso de mi hijo. Lo perdono y lo dije una y otra vez, lo perdono porque soy católica practicante, sigo día a día las enseñanzas de Cristo en la tierra y el arrepentimiento. Tenemos miles de ejemplos de cómo Jesucristo perdonó. Y yo perdono a Franklin Gutiérrez. Ahora, sin embargo, eso no quiere decir que olvido y eso no me quita la gran herida que tengo en mi corazón por lo que ha sucedido en los últimos casi 2 años. Señora Mixi Capriles, de Ledesma, esposa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, otro de los presos políticos. ¿Usted cree que esas declaraciones de ese fiscal Franklin Nieves, un fiscal que se arrepiente, pero que a la vez deja en evidencia la manipulación que sufre la justicia en Venezuela, ¿usted cree que esas declaraciones van a tener algún impacto en el Poder Judicial venezolano? ¿Habrán otros jueces, habrán otros fiscales que tomarán ese mismo camino de denunciar? Mire, un gobierno serio a estas alturas tendría que haberle pedido la renuncia a todos los fiscales, a todos los jueces y a todo el poder judicial. Habida cuenta que ya no es la primera vez, ha sucedido una cantidad de veces, no es solamente con el caso ahorita que nos ocupa de manera tan importante en el caso de Leopoldo, es que ya desde el magistrado a ponte han hablado una cantidad de personas que de una u otra manera vienen impartiendo justicia. Yo insisto, en el caso, por ejemplo, de Antonio Ledesma, lo hemos dicho reiteradas veces, a Caracas se le quitó su alcalde metropolitano al cual votaron, al cual eligieron para que fuera su alcalde. Todavía a estas alturas no se sabe por qué Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, está preso. Es algo que es insólito y que clama de justicia, no solamente unos casos, sino todos los presos políticos tendrían que ser liberados bajo la figura de las declaraciones, en este caso de este fiscal que ha tenido que ver con el caso de Leopoldo López. Insistimos que nuestro corazón como venezolanos tiene que estar abierto a tender puentes, a saber que lo que queremos es una Venezuela inclusiva a partir de este diciembre, que tengamos la capacidad de hablar y de conversar y que, como bien lo han señalado los padres de Leopoldo, nunca es tarde para recapacitar.